Muy buenas tardes, noches a todos, depende de la ubicación que esté, será el lugar y el momento del día. Mi nombre es Yael Rubiano, estamos en Onda 369. Pues yo soy el más nuevo del panel y tengo el honor de hacer la introducción. Entonces aquí hacia mi lado, a ver que a veces solté la cámara, entonces hacia mi lado izquierdo, de derecho creo que lo ven, está el Lado ingeniero derecho. José y el ingeniero John. Entonces voy a darle la entrada a John para que acabe de hacer la presentación de todos y empecemos con el tema que está hoy súper interesante, que son el tema de las fake news. Bueno, Bueno, muy sigue. buenas noches a todos. Muchas gracias, Yael. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por allá estaba mirando Miguel Andrés Segura, que ya se conectó, a William Herrera Forero, a Harvey, nuestro amigo Harvey. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Como lo dice Yael, efectivamente vamos a abordar un tema el cual nos habían pedido hace ya mucho tiempo que habláramos un poco de las fake news y aquí estamos para tratar el tema. La idea es abordar un poco el tema de las fake news, mirar algunas experiencias, más que experiencias, algunos ejemplos que nos va a mostrar también ya él. José va a hacer un recorrido del tratar de discernir ese término de las fake news y vamos a cerrar tratando de mirar, pues hablando un poco de quiénes generan esas fake news, cuáles son los intereses, etcétera. Y les vamos a dar al final unos tips bien interesantes al respecto sobre las fake news, cómo podemos, más que evitarlas, digamos, actuar frente a las fake news. Entonces, muy buenas noches, José, ya él también. Entonces, Buenas José, noches. tú arrancas y bienvenido, José. ¿Cómo Bueno, estás? muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Un feliz saludo. Hacía un tiempito nos veíamos y pues nada, espero que en esta noche fría logremos un encuentro tecnológico súper chévere y sobre todo en un tema candente que nos va a producir un poco de calor en esta noche fría y son las famosas fake news. Entonces, pues nada, empecemos. Voy a compartir mi pantalla y con base en eso empezamos a hablar un poco sobre esto. Por favor, me comentan si están viendo mi Sí, Sí, pantalla. sí, José, ya sí. estamos viendo ya tu equipo. Listo, Ya, perfecto. qué pena. Perfecto. Listo, ya se está viendo, sí. Sí, señor. Sí, ya se está compartiendo, pero todavía no ha comenzado a correr la transmisión, Ok. la presentación. Ahora sí. Listo, bueno. Entonces, pues como les digo, hoy vamos a hablar sobre todo el tema de fake news. Es un tema que nos apasiona a todos. Sobre todo nos apasiona es porque yo creo que todos de una u otra manera hemos sido víctimas de las fake news, porque no se puede tener otro término sino ser víctimas de las fake news. Algunas las hemos creído, otras no, pero vamos a ver de dónde nacen, por qué nacen. Ya hay unos elementos psicológicos bien interesantes acá que nos van a llevar a que entendamos un poco más por qué es esto. Entonces, en primera instancia, recordarles que nos acompañen en nuestras redes sociales. Estamos en Onda 369T, en la parte de Twitter, en la parte de YouTube, en la parte de Instagram y por supuesto en Facebook. Todas estamos en Onda 369T. Recuerden que Onda 369 es la plataforma de divulgación tecnológica. Entre todos hacemos posible que entendamos un poco más la tecnología y al entenderla podemos usarla de mejor manera. Quiero también anticiparles que ya para nosotros es motivo de alegría que hemos pasado de las 100 personas que hacen parte de la comunidad en YouTube en el tema de Facebook. Entonces, los invitamos a todos los que no están allí a que nos sigan acompañando. Por otro lado, este pues es nuestro enlace para que se suscriban a nuestro canal y estén pendientes de todo lo que estamos allí subiendo y de todo lo que estamos comentando en nuestro canal. Hoy es el programa número 15. Hoy es el programa número 15. Increíble. Cada vez que empezamos este programa, recordamos que tenemos un programa más, una idea que nació simplemente como un grupo de conferencias y que gracias a ustedes, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos ven y a todos los que nos ven off record o fuera de línea,
y que nos dicen, hombre, ¿por qué no hablan de tal tema? ¿Por qué no tal tema? Ahora John Pablo nos va a comentar algunas cosas que nos han pedido y que, bueno, estamos pensando de que es posible hacerlo igual, estamos pensando diversificar un poco el programa, de pronto vamos a tener unos exteriores, algunas cosas, vamos a ver si lo logramos, pero en principio queremos seguir con nuestro concepto y es cómo ponemos la tecnología a disposición de todos en las palabras más básicas, en las palabras más entendibles por todos, porque una vez nosotros entendemos la tecnología, podemos hacer uso de ella para beneficio de nosotros y por supuesto para el beneficio de nuestras empresas. Quiero empezar con algunas noticias, unas noticias que quiero comentarles alrededor de Onda 369. Luego Yael nos comentará unas noticias muy importantes en todo lo que tiene que ver con el tema de la fake news. Aquí me voy a centrar un poquito en unas noticias, dos interesantes y otra no tanto, pero importante comentarlo. Entonces, la primera que quiero comentarles es que quiero invitarlos a todos ustedes a un diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa que va a ser dictado por la Metropolitan International University. Este es del sur de la Florida. Esto está en unión con AVE Tecnología de nuestro gran amigo Alfonso, el cual va a ser dictado, empieza el 28 de abril. ¿Por qué es importante y queremos hacer divulgación? Porque nosotros estamos en esa campaña. Entre más sepamos de todo el tema de ciberseguridad y ciberdefensa, todos, porque es que esto nos atañe a todos, pues vamos a hacer un frente mucho más fuerte para no dejar que todos los ciberatacantes nos vulneren. Tengan en cuenta que nosotros día a día pasamos más tiempo en el ciberespacio que en la vida normal, en la vida de átomos. Allí pasamos más tiempo en la vida de bits y bytes. Y dos, porque allí vamos a tener como Onda 369, Encuentro Tecnológico, un espacio en el cual también vamos a hablar. Esa es como la primera noticia. La segunda noticia que queremos compartir con ustedes es que tuvimos la gran oportunidad de participar en el desafío de ciberseguridad 2023. Fuimos invitados a través de la Universidad Unicompensar a ser panelistas de este encuentro a través de nuestro gran amigo, el ingeniero Nelson Rosas. Estuvimos allí y fuimos panelistas y fuimos ponentes. Allí estuvimos hablando un poco de cuáles son los desafíos para el sector educativo en los temas de ciberseguridad. Un papel muy importante, muy importante. Y como les decía, una noticia no tan grata. Una de las personas que nos acompaña todos los programas, que se llama Margarita Rendón, profesora de la Universidad de La Salle, le ha fallecido su señor padre el día de ayer. La comunidad de Onda 369, Encuentro Tecnológico, le hace llegar un sentido pésame y esperando que el Altísimo, el arquitecto del universo, le permita encontrar el camino de la tranquilidad para afrontar esta difícil situación. Margarita, a la distancia, un abrazo fraterno frente a esto. Pero entremos un poco a hablar de por qué. Acuérdense que Onda 369 tiene que ver con nuestro amigo Nikola Tesla. Nuestro amigo Nikola Tesla, él era un fanático del 3. Y tratamos de conseguir una frase que estuviera muy relacionada con el tema del día de hoy. Y él decía, la observación deficiente es simplemente una forma de ignorancia y es responsable de muchas nociones malsanas y de muchas ideas estúpidas que prevalecen. Ojo, las fake news, como vamos a ver en un modelo psicológico que les voy a mostrar un poquito más adelante, tienen y calan en la mente de nosotros en la medida en que nosotros no seamos capaces de hacer una observación mucho más eficiente de lo que tenemos, ¿de acuerdo? De lo que vemos. Y nuestro amigo John nos va a mostrar algunos tips que son importantes para no caer en las fake news. Y esto tiene que ver un poco con esa observación, ir más allá de lo primero que nos llega y no actuar por simple acto reflejo. Pero igual acuérdense que comentamos algunas cosas de nuestro amigo Nikola Tesla. Y nuestro amigo Nikola Tesla, como les decía, era un fanático
del tema del número 3 y de sus múltiplos. Este genio, pues básicamente, por ejemplo, se dice que para sentarse a comer y para limpiar sus vasos utilizaba 18 servilletas y obviamente para limpiar sus cubiertos lavaba sus manos 3 veces seguidas, ¿de acuerdo? 3 veces seguidas antes de empezar o de pasar a la mesa. Murió 3 días antes de cumplir sus 87 años y pasó su última década alojada en el Hotel New York, en concreto en la habitación 3327, que si ustedes lo miran es divisible por 3 y además vivió en la planta 33. Esto era una obsesión grande de Nikola Tesla. Bueno, después de esto, quiero poner sobre la mesa algunas preguntas con las cuales queremos manejar un poco el programa del día de hoy. La primera tiene que ver es, ¿la calidad de la información en la noticia tiene alguna clasificación posible? O sea, ¿podemos clasificar esa información y que nos permita discernir si es una fake news o no, o cómo discernirlo? ¿Cómo afectan las fake news las relaciones humanas? ¿Las afecta, no las afecta? ¿Eso es intrascendente? ¿No es importante? Al final del día estamos llenos de fake news y eso no pasa nada. Bueno, ¿podemos establecer cuándo la información es una fake news? ¿Es posible? ¿No es posible? Trataremos de darle respuesta a eso. Y por último, se puedan crear videos falsos a partir de videos reales que nos traigan un mensaje que en ninguna parte y nadie lo dijo y simplemente fue creado a partir de un video real que alguna vez se filmó. Miremos si hemos llegado a esos niveles, Estas y muchas otros interrogantes trataremos de darle algún tipo de respuesta a lo largo del presente programa. Aquí traje una ilustración que es una marioneta. Esto es traído de un portal de la UNESCO y quiero iniciar con esto el tema de las fake news, porque definitivamente las fake news pues, son temas mentirosos y como ustedes ven en la imagen lo que nos trata de mostrar son algunas de las redes sociales. Y no es que las fake news hayan nacido con las redes sociales. Las fake news nacen y ya ahorita les voy a mostrar de cuándo se tiene algún dato histórico de que se utilizó la primera fake news. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo miraremos, pero fíjense que eso es un tema, el tema de las redes sociales, pero el otro tema es que aparece un Pinocho. ¿Por qué? Pues porque es mentiroso. Pero tercero, aparecen unas cuerdas. O sea, eso significa que detrás de la fake news hay alguien, un titiritero, alguien que quiere hacernos creer algo, alguien que tiene una intención, cualquiera que sea, de esa fake news. Frente a esa fake news hay algo, un objetivo que persigue la persona que genera esa fake news. Y allí es donde empieza a haber una problemática importante y es cuando nosotros nos volvemos unos replicadores de esa fake news. Por eso es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que cada noticia que recibamos, primero la confrontemos. Ya vamos a ver cómo. ¿Para qué? Para no volvernos multiplicadores de una fake news, porque lo que busca la fake news es coger fuerza. Y ya vamos a ver cómo se viraliza esa fake news como tal. Quiero continuar con esta frase que me llegó en estos días, pero que viene muy bien para lo que estamos hablando. Tenga cuidado con el falso conocimiento, es más peligroso que la ignorancia. Eso lo dijo George Bernard Shaw. Y es que cuando nosotros tenemos un conocimiento somero y pensamos que con eso ya podemos hablar, decir, ese es el problema y por lo cual empiezan a viralizarse las fake news. Entonces esta frase viene muy al punto. Entonces tengámosla en cuenta. Tenga cuidado con el falso conocimiento. Es más peligroso que la misma ignorancia. ¿Y qué son las fake news? Pues básicamente démosle alguna definición. En el sentido general, pues es información falsa. Se compone de una información falsa o algo que es importante que lo tengamos muy en claro y se llama desinformación.
¿de acuerdo? Esa desinformación está diseñada para engañar o confundir. Ojo, no solamente es un tema de engaño, sino de confundir. Decía alguien hace un tiempo, confunde y reinarás, ¿de acuerdo? Para obtener ganancias sociales, políticas, financieras o de otro estilo, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta dos temas acá, engañar o confundir. Y por el otro, información falsa o desinformación. Como les decía, esto data de Egipto, de las épocas inmemorables de Egipto, en las cuales la batalla de Kadesh, donde el emperador egipcio Ramsés II se enfrenta a los hititas. En ese tiempo, Ramsés pierde la batalla según la historia, pero él fue capaz de llegar a los egipcios a decirles que había sido una gran batalla, que esto se había ganado y que había logrado algo muy importante, y era lograr la paz. Cuando se analiza históricamente el tema, él lo que logró a través de esa fake news en ese tiempo antes de Cristo fue hacer que los hititas se sentaran con él a negociar la paz. También se conoce la batalla de Kadesh, como la primera generadora de un pacto de paz a nivel mundial. Pues a nivel mundial, pues en ese momento entre los dos que se conocían. Y es porque hacen un pacto de no agresión y la logra este emperador Ramsés vendiendo la idea de que él había ganado, a pesar de que tenía un ejército minoritario y porque había sido diezmado por los hititas. Entonces, esto es una reseña histórica que se tiene y que se tiene totalmente documentada. Pero también entendamos que las fake news tienen una alta probabilidad de ser compartidas. Miren la gran probabilidad, el 70% de probabilidad de que se comparta una noticia que no es verídica. Es muy alta, y somos más proclives, somos más sesgados a transmitir, a compartir las noticias falsas que las noticias verdaderas, porque es que las noticias falsas tienen un cierto saborcito, un cierto chicle, un cierto morbo. Entonces, esto es importante para lo que voy a comentar a continuación. Y es, las fake news no solamente se quedaron en las fake news, se convirtieron también en algo que se llaman los deepfakes. Los deepfakes son videos que han sido procesados a través de inteligencia artificial. Acordémonos, los que han seguido este programa, que hace poco hablamos de inteligencia artificial, hablamos en nuestro anterior programa, hablamos de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, y en otro anterior hablamos de los principios de la inteligencia artificial. Aquí traemos un ejemplo de cómo se está aplicando la inteligencia artificial a videos que se grabaron normalmente como este, y que a través de inteligencia artificial se convirtió en otro video que aparentemente es totalmente realista, pero que es totalmente falso, Ustedes se pueden imaginar el daño que se puede generar a una persona o a cualquier empresa o a un país cuando este tipo de cosas se viralizan. Es un poco, este programa tiene una idea y es, venga, generemos conciencia a través de las fake news. Nosotros no tomamos partido en nada de esto, pero decimos, venga, generemos conciencia para que todos, teniendo claro qué son las fake news y qué impacto puede tener, todos tomemos conciencia y miremos qué es lo que sí podemos postear, lo que podemos replicar en nuestras redes sociales. Entonces, este tema del deepfakes es el tema de generar videos falsos a partir de videos reales. ¿Y por qué existen las noticias falsas? Pues hay un interés económico, eso es muy claro, generar confusión en el manejo de las situaciones críticas del Estado, crear pánico, morbo, bueno, y pueden existir un poco más. Muy seguramente John ahorita nos contará otro número de estos, pero no es
una lista agotada, no es una lista agotada, es simplemente para generar estos temas. Y este es el modelo, se llama el modelo de probabilidad de elaboración. Esto es un modelo psicológico que hice traer acá porque el ELM es básicamente bajo el modelo psicológico sobre el cual se genera ese 70% de probabilidad en el que el ser humano comparte este tipo de información. Entonces, este modelo nos pregunta, ¿existe motivación y conocimiento? Fíjense que en slide anteriores hablé sobre el conocimiento, traje una cita de Nikola Tesla, traje una cita de Bernard, ¿cierto? Porque era dándole el preámbulo a este elemento. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que si la motivación y el conocimiento sí existe, hay una ruta central y esa ruta central considera unos parámetros previos y unos argumentos lógicos. Y a esto se le llama factores endógenos, o sea, son los factores que están dentro de uno. Pero ¿cuál es el resultado? Que si existe motivación, conocimiento y hay esos parámetros previos y hay unos argumentos lógicos, se hace algo muy importante: análisis, comparación y reflexión. Esto significa, mis estimados amigos y todos los que nos están escuchando, que para uno de los puntos para poder evitar las fake news, lo cual nos lo reiterará John, es poder analizar, comparar y reflexionar. Porque fijémonos la ruta de la parte inferior, donde nos dice no existe motivación ni conocimiento. Entonces se convierte en una ruta periférica, no es la ruta central. Al ser una ruta periférica, al estar por alrededor, no estar en la parte central, se convierte en señales externas al mensaje. O sea, el mensaje propio no lo entendemos, el objetivo propio que está detrás de esa fake news no lo entendemos y se basa básicamente en un formato atractivo. Si ustedes empiezan a mirar las fake news, tienen algo de eso y es un formato atractivo, un mensaje impactante, algo que nos genera morbo, que nos genera como esa duda, nos empieza a generar como ese elemento que dice, oiga, debe ser cierto, ¿cierto? Y tiene algo y es el tema de presión social. Y es, si ustedes se han dado cuenta, las fake news normalmente no llega a una, sino que le empiezan a llegar a uno por varios lados porque se empieza a viralizar. ¿Cuál es el resultado que se obtiene por esa ruta periférica? Y es que hay un análisis totalmente superficial. Y al haber un análisis totalmente superficial, lo damos por cierto. Y al darlo por cierto, pues es cuando se viraliza. Entonces, este modelo de probabilidad, que es un modelo psicológico de cómo llega el mensaje, es sobre el cual se basa parte de toda la teoría de la fake news y por eso se genera las fake news y se genera con el ánimo de ser masificada y llegar a la masa. Al llegar a la masa es cuando se puede generar una viralización del tema. ¿Y cuáles son las estrategias de desinformación o fake news? No voy a entrar a cada una de ellas, pero simplemente, por ejemplo, las voy a traer acá. Esto lo tomamos de un señor que se dedica al tema del análisis de información que se llama Rodrigo de Olmo, en el cual habla de la suplantación, contenidos emocionales. Fíjese que una de las cosas que más tienen las fake news son contenidos emocionales del momento, de lo que está sucediendo, el generar cuando hay polarización, también generan esas fake news. Está todo el tema de trolling, que básicamente es el tema de pescar en río revuelto, ¿de acuerdo? La desacreditación al adversario y todo el concepto de teorías conspirativas. Eso me hace acordar un poco cuando inició la pandemia hace 2 años y medio, 3 años, que alguna de las fake news decía que el tema del COVID-19 no existía, sino que era un tema conspiratorio y después se inventaron el tema del chip en la vacuna, bueno, todo este tipo de cosas. Y fíjense que son las estrategias que tenemos de desinformación como tal. Cuando hablábamos del tipo de información como tal, el tipo de información y de la calidad, pues básicamente se crearon unas escalas. Y entonces
decimos las declaraciones verdaderas versus los hechos, y un psicólogo pues también dice, mire, hay varias zonas. La primera zona es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 es la declaración de verdades, ¿de acuerdo? La zona 2 es declaraciones adulteradas, medio amañadas y declaraciones sin documentar, o sea, cuando se hacen como simplemente yo pienso, yo creo, ¿cierto? Y está la zona 3, que es la peligrosa, y que es donde cae, básicamente en zona 2, zona 3 caen un poco las fake news, y es las declaraciones falsas, las mentiras, las patrañas y por supuesto las fake news como tal, que son, como lo dice ahí, unas noticias fabricadas, falsas, sin motivo, pues tienen unos motivos de los cuales ya hablamos. Entonces fíjense que sí existe una escala de este tipo de información. Y un poco, ya para ir finalizando mi intervención, un poco el tema de cómo son los porcentajes en la cual los países, no logré encontrar un poco la de Colombia, pero cómo se consume información engañosa en el mundo, o cómo se consumió información engañosa en el 2022, siendo el país de Filipinas el que más consumió información engañosa con un 89%. Ahí pueden ver los diferentes rangos: México, Rumania, cerca de nosotros Brasil, Chile, España, Estados Unidos. Fijémonos que Estados Unidos también tiene un alto consumo de información engañosa como tal. Entonces, para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Quiero dejarles este comentario también por el tema que a mí personalmente me apasiona, y esto es el tema de ciberseguridad. Y es, ¿por qué las fake news se consideran una amenaza a la ciberseguridad? Tengan en cuenta que es que a través de las fake news, en estos memes, podemos esconder información o malware que nos puede dañar la vida y puede hacer que nuestro computador, nuestro celular, lo infectemos y le inyectemos ya sea un keylogger o cualquiera de estos elementos, un virus o cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje es que no hace falta que sean compartidas las fake news, sino que una fake news compartida masivamente en Facebook, Twitter, podría convertirse en una estrategia para atacar usuarios mediante malware, phishing, convirtiéndose en clickbaiting o clickjacking, que son elementos que vienen muy dados del phishing para generar algún tipo de alteración en nuestra información o robar nuestra información, o en últimas, un ransomware frente a todo este tema. Ransomware pues básicamente es un secuestro de información sobre el cual piden una plata que normalmente es en criptomoneda. Y ya para finalizar, quiero dejarles con esta frase. Todas y todos tenemos responsabilidad cuando se trata de compartir fake news o noticias falsas. Tienes que ser consciente del peligro que puede causar la desinformación y pensar muy bien antes de compartir una noticia. Creo que esta frase, este pequeño segmento, resume en totalidad lo que he querido llevar y el objetivo de mi intervención en Onda 369, Encuentro Tecnológico del día de hoy. Entonces, le doy la palabra y le cedo el micrófono a mi amigo Yael, quien nos quiere contar algunas cosas adicionales sobre este tema. Muchas gracias a todos y bueno, gracias. Seguimos aquí en Onda 369, Encuentro Tecnológico, con un saludo muy especial a todos los que están conectados y que ya ahorita los nombramos porque no los puedo ver ahorita por pantalla. Entonces, muchas gracias y sigamos en Encuentro Tecnológico. Muchas gracias. Gracias. Yael, si me permites, mientras que vas preparando tu presentación, yo quiero saludar nuevamente aquí quienes se conectaron pues durante el proceso de la transmisión. Liliana Castro, muy buenas noches, bienvenida. A Dairo Bonilla también. Nuestro amigo Rubén Nieto, muchas gracias Rubén, bienvenido. A Betty Zárate, que nos está saludando también por acá. Nuestro amigo y amigo Abelardo Hernández Riveros, buenas noches Abelardo, bienvenido. Alexander Bejarano también. También por aquí, casualmente,
nos hizo una pregunta William Herrera Forero. William, buenas noches. Él preguntaba casualmente respecto a lo que estuviste hablando. ¿Puede o podría la inteligencia artificial dar una fake news? Y creo que como anillo al dedo lo que nos comentaste allí, pues se dio parte de esa respuesta. Y por supuesto, si quieres, al final también vamos a tratar de sacar un espacio, una pequeña charla, una discusión respecto al tema y seguramente ahondamos un poco alrededor de. Mauricio Duarte también, buenas noches. Por aquí también Walter Zárate y a Camilo Ramírez Campos. Sabemos además que hay otras personas más que están conectadas, 16 personas más, que por supuesto no, como siempre, sabemos que están conectados los amigos de la Nacional, Carolina Ramírez, por aquí también, bueno, a Fernando, a Enrique Zárate, que también los tenemos, pero pues siempre están tras bambalinas, entonces quería dar esos saludos. Ahora sí, ya el espacio es tuyo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Pues ya el tema, bueno, vamos a cambiar un poquito la cámara, un segundo. Bueno, eh, acá ahorita lo que vamos a participar y es otra sección que queríamos abrir nueva, es un tema de noticias de tecnología y más adelante pues vamos a exponer el caso que nos parte el tema de fake news, que son unos casos reales que han sucedido pues para que tengan una visión de qué ha pasado. Entonces, en las últimas noticias de tecnología, desde el último programa, les voy a hacer un recuento de como lo que más hemos visto y qué ha pasado en estos días. Entonces, en el tema de tecnología, voy a ampliar un poquito más la cámara. ¿Listo? Aquí. Fue lanzada la última versión de Parrot 5.2. Para los que no saben sobre ese tema, es una versión de Linux dedicada solamente a temas de ciberseguridad. ¿Listo? Vienen con actualización de hardware, componentes de hardware y temas de actualización de software. En componentes de hardware, más que todo, son tarjetas inalámbricas y ese tema para hacer temas de monitoreo y demás en temas de evaluación de seguridad. En otro, tenemos también, en un segundo, que fue actualizado el kernel de Linux en la versión 6.2. Vienen pues mejoras y soporte sobre el nuevo chip de video de Intel, el ARC, pues que no hemos visto hasta ahora. Creo que acá en Colombia no se ha visto la primera tarjeta de video de esa referencia como tal de Intel. En temas de IA, últimamente que ha sucedido que ya se está, digamos, involucrando en tantos temas de IA, Microsoft está ya experimentando con OpenAI en Minecraft. Es un juego más que reconocido por todo el mundo. Seguramente ya veremos la IA construyendo cosas dentro de Minecraft. Entonces eso también se ve interesante y pues va ya viéndose involucrado más. Se vio, me parece súper interesante, estuve leyendo, el crear un tema de una asada robot de manera muy sencilla, que por medio de la luz y con los componentes que tiene permite volar, inclusive lo que quieren es como empezar a modificarlas para ver si pueden polinizar. ¿Sí? Entonces, acá se ve un poco más abajo el tamaño, es realmente pequeño y va a funcionar como ya está en proceso de pruebas y demás, me pareció bien interesante. En otros temas, pues obviamente acá tenemos la información que sí se confirmó, fue robada información del registrador de GoDaddy y entre otros, pues han habido más en estos días que no hemos tenido o que no hemos hecho programa, pero digamos que una de destacar fue el tema del cual pues ya después salió GoDaddy a decir que sí, evidentemente había tenido una incursión de una falla de seguridad y parece que han sacado información de ahí. Se está experimentando con un tema que es reemplazar el litio por calcio. ¿Sí? Esa noticia, aparte de que es interesante ese manejo del calcio para reemplazar el litio, eh, hay una noticia que no sé si sea afortunada o desafortunada además, voy a dejar evaluación de cada uno. No la tengo aquí, pero fue publicada en LinkedIn y en otros lados. Fue, digamos, descubierto el segundo yacimiento más grande de litio en el mundo. Lo que los llamaría yo a reflexionar no es el tema del descubrimiento como tal, sino el lugar y saquen cada uno su conclusión de qué va a pasar. El lugar donde fue descubierto este yacimiento, que es el segundo más grande del mundo, fue en Irak. Entonces no voy a comentar más ahí, lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. En el tema de nuestro señor Elon Musk, aunque esta suene un poco como extraña en las noticias, se está haciendo temas de rooming con el
tema de Starlink, que es el internet de nuestro amigo Elon Musk. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que es un servicio satelital que usted puede volverlo portable, no tiene roaming ni está activado roaming. Lo que sí están haciendo es que el producto va a ser diferente cuando usted quiere mover su enlace satelital a que usted lo tenga fijo, por ejemplo, en su casa. No puede moverlo de su casa a otro lado porque no le va a conectar. ¿Sí? Entonces ya están haciendo pruebas y eso pues se ve interesante porque ya hay equipos para caravanas, lo que diríamos acá casas rodantes, equipos para tema aéreo y equipos para tema de lo que diríamos vehículos marinos, que sí necesariamente requieren el roaming. También hablando de nuestro amigo Elon Musk, él plantea que muy próximamente, si no ya fue, pues no se ha visto la confirmación de ello, porque fue hace ya un par de semanas, el algoritmo de Twitter va a ser convenientemente de código abierto. Vamos a ver qué pasa con ellos. No tenemos una confirmación de ello, pero él dijo que sí lo va a entregar de esa forma. Y en otra, Elon Musk, con este tema de las IAs y demás, está poniendo un tema que hay que tener muy en cuenta, que es advierte el riesgo que puede generar una IA. ¿Sí? Que nosotros más adelante seguramente tenemos que evaluar qué tanto requerimos de ella o qué tanto puede influenciar en nosotros o qué tanto nos va a llevar a que simplemente intervenga completamente en nuestra vida. Y de eso pues hay cualquier cantidad de historias utópicas en el cine. Una de ellas pues recuerden Terminator, que fue lo que pasó, pero eso es un tema de ciencia ficción unido con un tema que seguramente hay que empezar a evaluar, pues, que lo dejamos a consideración de todos por ahora. Estamos en temas pues de la realidad, el tema de la ciencia. Para la gente que esté interesada en temas de emprendimiento y demás, desde Estados Unidos Amazon está liberando un tema de capacitación gratuita para emprendimiento. Se llama Small Business. Pueden conseguir en smallbusiness.amazon. Acá está la página. Si quieren es completamente gratuito. Seguramente a muchas personas les puede servir. En temas de hardware, ya se estuvo desarrollando un tema de unos satélites a nivel compacto. Se llaman CubeSat. Se están desarrollando ya está la plataforma armada para hacerlos con Raspberry Pi. Para los que no conocen, Raspberry Pi es un computador muy pequeño, gobernado por Linux, pero pues ya está, digamos, ya se llevó un salto más allá, aparte de algunas cosas que se habían hecho en Estación Espacial Internacional, y ya está todo unido con el tema de la gente de la NASA para hacer estos, como diríamos, nanosatélites, satélites pequeños. En temas de noticias un poquito más light o que tienen que ver con temas de los gamers, los juegos, fue lanzada hace poco una plataforma nueva que se llama Kick. Kick. Kick promete y suele ser en parte similar a otra plataforma que es de color púrpura o morado. La diferencia es que está en proceso obviamente de maduración, pero también promete que si usted empieza a construir contenido con ellos, le van a dar en compensación el 95% de lo que usted recaude. Eso comparado con los otros sistemas como YouTube y demás, pues es un tema bien importante porque ellos se quedan con una gran porción de ese tema que recauda la persona que construye contenido. Acá le prometen que le van a pagar si quiere el mismo día y le van a dar el 95% de lo que recaude. Solamente se van a quedar con el 5%. Hay que tener cuidado con eso también. Pues cada uno saque su conclusión, que no es así tan fácil como parece. En Italia ha caído un meteorito de 45.000 millones de años. Cayó en una ciudad principal, hicieron la evaluación, que prácticamente es un trozo de historia de prácticamente el universo. En otros temas, Brave ya se une al tema de integrar una IA a su propio motor de búsqueda. Si no se han dado cuenta o no han sabido, Brave como tema de navegador ya también es un buscador bastante exitoso porque mantiene el tema de la privacidad de las personas, pero ya ellos están experimentando temas de búsqueda seguramente y respuestas con tema de IA. En el tema ya de otro Linux fue lanzado Linux for Scratch 11.3, es un Linux que ha sido muy famoso en todo el mundo para temas de construir embebidos, equipos muy compactos que permiten hacer funciones sencillas como routers, switches y demás. Fue lanzada esa nueva versión. Y por acá, hasta ahí tenemos el tema de noticias. En el tema que más adelante voy a tratar, es el tema de los casos que han habido de ejemplo con respecto a fake news, o sea, temas reales que en algún momento se han tratado
y que llevan a simplemente evaluar que no es una fantasía, es un tema de realidad, que ha perdido mucha gente dinero y que ha impactado de una u otra forma la vida de todas las personas en algún momento. Entonces, por ahora esa sería la parte de noticias, compañeros. Entonces, yo le doy el paso, si no es a José, creo que es a John Pablo, que también nos va a hablar de tema. Y por último, yo les voy a contar los casos de la vida real. Gracias a todos. Ya hablamos ahorita en un rato. Listo, Yael. Muchas gracias. Yael, José, creo que tu micrófono está apagado, José. No Sí, te está apagado escuchamos. el micrófono de José. Ah, ok. ¿Ya me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, señor. No, básicamente para decirle que nos están escuchando, es muy grato saber que nos están escuchando desde Miami, la familia Zárate. Entonces, que me parece que eso es muy chévere, que nuestro programa esté rompiendo fronteras. Y eso llama aparentemente la atención gracias a nuestro amigo Harvey y a su familia que está en la ciudad de Miami. También nos están viendo desde Barcelona, España. Y obviamente un saludo muy especial a William Herrera que nos está viendo desde Canadá. Entonces, Ok. para comentarles eso. Y de eso Vale. también tengo que agradecer a la gente que me está viendo también en Twitch, en mi canal de Twitch. Ya hay gente que ha escrito algunas cosas, yo después les estaré comentando. A todos los que nos están viendo en Twitch, otra plataforma más, o sea, estamos desde YouTube y desde Twitch. Listo. Johncito, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, como nosotros aquí no sabemos si ya se compartió, me informan, Ya, por favor, si ya estoy. ya, sí, señor. Ok, gracias, muy amables. Bueno, creo que ya. Entonces, bueno, esencialmente yo simplemente voy a complementar un poco lo que ya José nos presentó y también estuvo hablando un poco aquí ya él, los casos, ¿no? Esas noticias que nos trae ayer, pues no son fake news, o si eran fake news, no, 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 eran, no. no, Ese no era, son, claramente noticias acuérdense, publicidad del programa, lo incluimos a partir de esta misión, entonces para que no se confundan, estas no eran fake news, son noticias sobre tecnología, publicidad sobre tecnología, ahí no iban fake news. no, señor. Listo. Ok. Bueno, yo quiero partir un poco aquí con algunas frases que me parecieron muy interesantes. Este fue tomado de un libro, La verdad de las noticias falsas, que dice, no hay nada más interesado y menos interesante que una noticia falsa. Eso por un lado. Y ahora, hablemos un poco de lo que nos mencionaba también José, ¿no? Los intereses de los creadores de las fake news. ¿Qué tipo de intereses? Buscando información realmente, pues podemos enmarcarlos en dos grandes campos. Por un lado, por supuesto, los intereses económicos. Y para ello, yo creo que con lo que voy a mencionar ahorita, sintetizamos muchísimo lo de los intereses económicos. Crear noticias falsas es mucho más barato que producir noticias de verdad. Entonces, como dicen, ahí la dejo. Y por supuesto también el otro tipo de interés que tienen las personas que crean las noticias falsas, pues son los intereses ideológicos, ya sean políticos, religiosos, etcétera. Aquí podemos enmarcar muchos más campos, pero son intereses ideológicos esencialmente, que buscan o pretenden manipular la opinión de la gente con noticias falsas, con fake news, que refuerzan las opiniones preconcebidas con la intención de enfocar nuestro pensamiento y acción en una u otra dirección. Es esencialmente a eso lo que apunta siempre una fake news, las fake news sobre intereses ideológicos. Hay otra frase que me llamó la atención de un libro que he estado revisando, muy interesante para quienes quieran buscarlo. Esto lo pueden encontrar en Google Books. La manipulación de la verdad, de Peter Pomeranstedt, me parece bien interesante. Y él, en una de sus apartes del libro, dice lo siguiente: la guerra de la información que en la actualidad se libra en las redes, tanto en regímenes autoritarios como en las democracias, ha conseguido contaminar y modificar la verdad, rodeándola de noticias falsas. Ok,
ahora sí, lo que tanto mencionó José, para complementar este tema, quisimos traer aquí algunos tips para contrarrestar las fake news. ¿Qué podemos hacer? Estamos en un escenario en el que tenemos diferentes caminos, canales de información, ¿cierto? No solamente tenemos los medios de comunicación tradicionales, ustedes saben que ya hoy en día las plataformas sociales, que antes las llamábamos redes sociales, pues producen muchísima información. De hecho, en algunos de los programas también hablamos que nosotros también producimos muchísima información cuando estuvimos hablando de la Big Data. Pero esencialmente, el tip más importante aquí se centra en fortalecer las competencias informacionales, nuestras competencias informacionales. ¿Y cuáles son esas competencias informacionales? Cuando hablamos de las competencias informacionales aquí particularmente, lo que buscamos es evitar la alfabetización mediática, que es lo que logran las fake news. Entonces, uno de los tips, por ejemplo, verificar siempre la fuente, por allá lo mencionó José, ¿sí? Una de las formas más efectivas de identificar las noticias falsas siempre va a ser verificar la fuente de la información, verificar la reputación del sitio web que estamos mirando, su historia y si cuenta con algún certificado de confianza. Entonces no olvidemos verificar la fuente. Por el otro lado está buscar la misma noticia en otros sitios. Es decir, busquemos esa misma noticia para verificar si existe algún otro medio que haya publicado la misma información o de pronto una diferente. Buscar pruebas y evidencias. Aquí, pues, buscar esas pruebas de la noticia que estamos verificando, ¿cierto? Las noticias falsas pueden carecer de pruebas y de datos que sustenten la información que nos están proporcionando. Entonces, buscar esas pruebas y evidencias va a ser bien importante. Una muy sencilla, y es verifiquemos la fecha de publicación de la noticia que estamos leyendo o que nos llega en estos momentos, así sea a través de una red social o cualquier otro medio, ¿sí? ¿Esto para qué? Para asegurarnos de que sea reciente y que no esté siendo compartida como si fuera actual. Nos puede llegar mucha información y suele suceder particularmente en las redes sociales que nos llega información como si fuera el boom, el último momento, y resulta que son noticias que no son ciertas. Eso suele suceder y tienen diferentes intenciones, como les decía, ¿cierto? Puede ser sobre todo buscando también intereses económicos. La otra, buscar errores y fallas en la redacción. Ese es un tip bien particular. Casi siempre buena parte de las noticias falsas pueden tener errores gramaticales, a veces por el afán de colocar la noticia, de generar esa, difundirla y hacerla masiva. Se cometen errores gramaticales o de redacción que delatan su origen. Por allí alguien preguntaba sobre lo de las IAs pueden producir noticias falsas. Fíjense que ahorita uno de los temas más recientes, y particularmente en las universidades estamos muy pendientes de una solución de IA que se liberó el año pasado. Bueno, se liberó recientemente, se trabajó el año pasado, realmente la terminaron de compilar el año pasado de IA. Se llama ChatGPT, la versión 3. Y esa herramienta o esa tecnología de IA es capaz de hacer constructos en lenguaje natural muy parecidos y con un nivel de profundidad como si emularan el pensamiento humano. Entonces, hay nivel de reacción, puede generar rutinas de programación, con, por supuesto, algunos errores por ahora muy básicos, pero ya se está llegando a ese nivel de tecnología. Ya habíamos hablado en un programa anterior sobre la IA y lo que existe, pero una diferencia que tiene, por ejemplo, ChatGPT 3 es que se liberó y entonces comenzó a tocar algunas fibras, entre esas la angustia ahorita en las instituciones académicas, en las universidades, por supuesto, porque ya perfectamente, ya no solamente toca verificar que no sea el escrito, ¿cierto? Que se haya tomado información de algún sitio u otro, sino que no provenga de una IA, al punto que herramientas como Turnitin ya están incluyendo un módulo de IA para verificar si la información efectivamente fue construida por una máquina o por inteligencia artificial. Claro, por supuesto en Internet siempre quedan rastros y aquí tenemos los expertos en
en seguridad informática, y esos rastros, pues esos metadatos siempre permiten determinar de dónde viene la información. Otro de los tips es verifiquemos también las imágenes, porque también a través de las imágenes nos pueden llegar también fake news, ¿sí? Verificar una imagen utilizada en una noticia determinada permite, pues, asegurarnos si efectivamente es real o está manipulada. Casi siempre eso se llama hacerle esas modificaciones que se puede hacer con los graficadores, ¿sí? A nivel de píxeles, pues puede evidenciarse por muy buena calidad que tenga esa modificación. Eso es fácil detectarlo. Entonces, seguramente aquí mis estudiantes por allá del Rosario, con los que trabajamos algo de tecnología, hemos trabajado este tipo de graficadores y hemos hecho el ejercicio de, eso lo llama el Photoshop, el Photoshop por la marca, pero no porque no se pueda hacer con otra herramienta, pero que eso se hace a nivel de píxel, una modificación, darle más brillo, oscurecer, contrarrestar, darle profundidad, bueno, etcétera. Eso se puede hacer. Colocar una parte de una imagen en otra que tiene la misma resolución. Eso es muy sencillo con herramientas de recorte, etcétera, etcétera. Verificar, por último, las fuentes de la noticia, que esa es complementaria a la primera, ¿no? Verificar la fuente. Las fuentes de las noticias pues nos permiten identificar si la información en la noticia es verdadera y si esas fuentes, una vez más, son confiables y reales, ¿sí? Y el otro tips es utilizar herramientas de verificación de hechos, que la vamos a mirar acá. Hay muchísimas herramientas de verificación de hechos. Yo quiero compartirles algunas que las vamos a revisar en este momento. Estas 4 que menciono acá no son las únicas. Tenemos a Fact Checking Network, que es una privada, ya la vamos a mirar, y nos ayuda a verificar ese tipo de noticias y corroborarlas, etcétera. Fact Check, que también hace algo similar, Snopes, y por supuesto la UNESCO tiene algo que se llama el Observatorio de la Desinformación. Entonces vamos a tratar de revisar algunas de ellas. Aquí, espero que hacia allá abrió. Ahí creo que ya está llegando. La primera, sí, creo que llegó esta primera, la Fact Checking Network. Este sitio fue diseñado por la Universidad de Pensilvania y nos ayuda a verificar realmente hechos, a verificar si esos hechos que encontramos pues son reales o no. Entonces aquí se comparten todos los días muchísimos de esas noticias que se detectan como falsas, porque pues hay unos perfiles, por supuesto hay un proceso de orientación, y dependiendo de la categoría, ¿cierto? Vamos a encontrar noticias no solamente que provienen de medios comunicativos, sino hay diferentes categorías. Hay unas que se emiten directamente a través de los medios escritos, los visuales, pero también hay algunos medios que se difunden por broadcast, los periódicos, incluso las noticias éticas. Entonces es bien interesante el proceso como trabaja esta herramienta. Esta otra, Fact Check, que es muy parecida a la anterior, pero esta sí es de una institución privada, perdón, de un organismo no gubernamental. Lo que hace es que casi siempre está haciendo un barrido de las noticias que por los medios en línea aparecen, cualquier medio de comunicación en línea, y está en tiempo real verificando si esa información es verdadera o falsa. Utilizan algo de inteligencia artificial para hacer el rastreo y efectivamente nos ayudan como a verificar si esas noticias que encontramos son o no son reales. Snopes, que funciona de manera similar, ellos hacen también verificación de hechos y pues utilizan, no lo hacen en tiempo real, pero sí se toman un poco más de tiempo, y en las noticias que suelen impactar un poco más, que después se comprueba que son falsas, pues le hacen un pequeño análisis como para poder comenzar a hacer ese seguimiento y nos permite también utilizarla como un medio de aprendizaje para que no caigamos de manera sencilla
e inocentemente en ese tipo de engaños informáticos. Y por último, el Observatorio de Desinformación de la UNESCO, que es, realmente tiene, aquí hay son muchísimos enlaces, va a depender de lo que yo necesite. Por ejemplo, este primer enlace tiene algunos recursos de audio para contrarrestar la desinformación. Aquí se concentraron un poco en las desinformaciones que han llegado alrededor de lo que sucedió recientemente, la pandemia, el COVID-19, y en diferentes idiomas, pues generan unos comunicados de audio que nos dan la orientación y los consejos para que nosotros no caigamos de manera tan sencilla, pero por supuesto hay muchísimos más temas. Esto es un observatorio, más que un portal, es un observatorio que tiene habilitado la UNESCO de manera las 7 por 24, como dicen, todo el tiempo, tratando de que contrarrestar la desinformación. Eso es lo que hacen ellos. Yo no sé si aquí el audio nos ayude. Vamos a tratar de escuchar alguna de ellas, por ejemplo esta que está en español sobre el COVID-19. La desinformación, como el coronavirus, se está extendiendo. Para combatir la desinformación, es importante compartir información de fuentes fiables, como las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes de información oficiales y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. Ok, bueno, con eso que acabamos de hablar un poco sobre estos tips, pues ahí hablamos un poco también de las competencias informacionales necesarias para ello. Las competencias informacionales no son nuevas, no son recientes. De hecho, eso es un tema en el que he venido trabajando hace muchos años. Pero hoy en día, con medios de comunicación ya digitalizados, pues se hace evidente que esas competencias informacionales que van ligadas a la alfabetización informacional, pues efectivamente nos permitan contrarrestar lo que se ha denominado con las fake news como la alfabetización mediática. Es la que tomamos la última información y creemos que es la verdad, la tomamos como absoluta, y hoy en día es importante siempre verificar esas fuentes, tener en cuenta esos tips que les comentaba antes, ¿cierto? Buscar la noticia en otros sitios, buscar pruebas y evidencias, la fecha de publicación, errores y fallas en la redacción, no tomar, faltó también allí, no tomar el primer enlace si es que estamos utilizando un medio de comunicación o un metabuscador, más bien la primera, como si corroboremos si hay más y tratemos de cruzar la información y verificar, pues al cruzar la información seguramente sí podemos encontrar pues el resultado de esas noticias. Ok, para cerrar, quiero compartirles también, me gustó mucho, tomado del libro de los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, una de las protagonistas, ¿no? Staret Sosima, no sé si se acuerdan, que decía: quien se miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad, ni en él ni alrededor de él. Entonces, ya quería cerrar con esto. José y Yael, muchas gracias. A ver si puedo. No, a ti, John Pablo, excelente presentación. Muchísimas gracias. Sobre todo esta última parte en la cual nos dices cómo distinguir las fake news. Yo creo que eso es importante, que todos tomemos nota de cómo podemos hacer eso y no volverlo viral. Y esa última frase que creo que es muy clave. Y por supuesto, las herramientas que nos dan allí. Antes de continuar, quisiera dar un especial saludo a las personas que nos están viendo: Miguel Segura, Rubén Nieto, Camilo Ramírez, Alfonso Valencia, del cual ya hice mención, Angie Fino, Joan Sebastián Bonilla, y bueno, y todos los que están aquí. Y cómo me agrada que ya estén llegando un montón de preguntas. Esto está buenísimo. Y quiero empezar por, antes de continuar, dar a la primera pregunta que ustedes están viendo ahí en el chat, que nos dice doña Betty Zárate: señores panelistas, ¿saben si es cierto que las vacunas del COVID
son consideradas por los expertos en algunas noticias el negocio del siglo. Pues ustedes cómo lo ven. Yo quisiera decirles que pues necesariamente son un gran negocio. Ninguno de los laboratorios quiso dar su patente a la humanidad y todos cobraban. De hecho, cada gobierno tuvo que pagar un potosí de plata por traer las vacunas. Eso significa que los laboratorios que lo lograron, pues hicieron un caudal de plata, pero si eso es cierto, también es cierto que le hicieron un bien muy grande a la humanidad, porque sin esas vacunas seguramente no estaríamos acá y muchos de nosotros no hubiéramos podido seguir adelante. Entonces, si bien es cierto una cosa, también es cierta la otra. No sé si ustedes tengan alguna apreciación al respecto y frente a esa pregunta. Bueno, al respecto, yo invitaría a Betty Zárate que verifique el sitio que recomendaba al final, el Observatorio de la UNESCO, porque precisamente alrededor del tema del COVID-19 han trabajado muchísimo. Resulta que durante 3 años se filtró muchísima información alrededor de la OMS, de lo que estaba sucediendo, como dice José, con las farmacéuticas. ¿Qué ocurrió allí? Yo creo que más que determinar si fue una noticia falsa o hay noticias falsas detrás de la invitación es miremos fuentes adicionales como que fuentes alternas que no tomen partida, y creo que la UNESCO es una buena opción como para que pueda tener un referente adicional. Es decir, con eso que son falsas o que son verdaderas, importante. Por aquí había otra pregunta que estaba mirando. Como tenemos aquí, nos toca tener 2 pantallas, seguramente ahora les hablamos un poco de eso que estamos pensando. Me voy a adelantar, si me lo permiten, José y Yael, de seguramente a organizar uno de estos programas que los hacemos en vivo, en un escenario distinto donde quienes quieran llegar de ustedes, pues van a tener la posibilidad de que vean cómo es el proceso de grabación, etcétera, y entonces pues ya se darán cuenta que no estamos al frente de un solo equipo. Entonces, por aquí veía la pregunta de Miguel Andrés Segura González. O sea, ¿cómo garantizar la veracidad de la información si muchas de las fuentes confiables también hacen uso de las fake news? Claro que sí. Como ejemplo, los distintos medios de comunicación. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiera comenzar dándole también respuesta a Miguel, y yo ya voy con... Por ahí John Pablo y todos, había en un momento cuando estábamos preparando el programa, yo les decía que me había salido una vez una frase, no sé no sé si decirle meme, y decía, dime de quién es la tinta y te diré a quién beneficia la noticia, ¿no? Entonces, o cuál es el que está detrás de esa noticia. Entonces, en muchos casos uno ve que hay medios que sí uno puede identificar como medios independientes, otros medios que toman partido de alguna forma o que hacen parte de algún componente o de una industria. Entonces, eso obviamente va completamente parcializado y nosotros en esta época hemos perdido la posibilidad de identificar quién está parcializado y quién no. Entonces, entre más parcializado se encuentre el origen de la noticia, más va a tratar de manipular o hacer algo. Eso es en todos los ámbitos, no solamente en el X, o en el Y o en el Z. Pues no les vamos a decir en cuál ambiente, pero sí es claro que obviamente beneficia, y desde que ya los grupos han llegado a los medios y han llegado a otros lados, pues han obviamente moldeado las cosas según sus necesidades. Eso sí hay que tenerlo claro. Vale, ya, muchas gracias. No sé, José. Sí, yo quisiera, John, comentar un poco y complementar lo de Yael. Es cierto que algunos medios de comunicación, cuando empezamos este programa, decíamos que todos hemos sido víctimas de una u otra forma de las fake news. Y de esto no se logró zafar los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación tuvieron que recular frente a noticias que sacaron al aire diciendo qué pena, fue una fake news, y eso los ha llevado a ser mucho más rigurosos en la confrontación de las noticias, y sobre todo cuando las noticias vienen a través de redes sociales. Entonces ahora ellos se hacen
un proceso mucho más juicioso, como debe ser, que son periodistas, de revisar la noticia, la fuente, quién es, y un poco lo que dice Yael, mirar de dónde viene con el ánimo de también entender esa interpretación y ese objetivo que lleva esa noticia. Sí, señora, así es. Sí, y yo complemento con algo. Cuando vimos los tips, pues no quiero, a ver si me lo permiten, vuelvo a compartir rápidamente la pantalla. Eh, Acuérdense que mencionábamos, creo que aquí me toca darle algo así como esto. La primera, ¿no? Una cosa era verificar la fuente. Entonces uno verifica la fuente donde encontró la información, la red social, el periódico, la revista, el documento. Y el último, que aparece allí dentro del de fortalecer competencias informacionales, es verificar la fuente de la noticia. Es decir, si definitivamente nos generó duda, pues no solamente verifiquemos la fuente, sino verifiquemos las fuentes de la noticia. Y como le decía ya él, ¿no? Si efectivamente son confiables o no, están asumiendo posiciones sesgadas, y es importante llegar un poquito más allá. Por lo tanto, este último complementa al primero, pero va un poco más allá. No solamente verifica la fuente, sino verifica la fuente de la noticia donde tomo la información. O sea que aquí verifico la fuente de esa noticia de donde acabo de verificar la información. O sea que es una doble verificación, y eso seguramente, si yo tengo dude que de pronto está sesgada la noticia, pues eso me puede ayudar muchísimo a la hora de encontrarme con una posible noticia falsa. Entonces, eso a veces se puede hacer, ¿no? Si las fuentes de ese medio son confiables, listo, pero si son dudosas, no estoy tan seguro de ellas, pues seguramente que la noticia puede tener ese tinte. Por aquí nos decía Rubén, el amigo Rubén Nieto, de pronto faltó mencionar los bots y su importancia como medio multiplicador de las fake news y la manera como han logrado influir en la manipulación de la información. Bueno, nosotros hicimos un programa donde hablamos de los bots y los chatbots. Efectivamente, digamos que los bots no es que generen la noticia falsa, sabemos que siempre hay detrás de un bot, pues por supuesto, hay no solamente código de programación, hay una persona o una serie de personas, y ellos responden a lo que yo como programador, como dueño de ese bot, pues necesito hacer llegar a esos usuarios, clientes, y efectivamente esa puede ser una de los tantos filtros de información de fake news. Pero no significa que los bots necesariamente por su característica la generen, ¿no? Ahí ya sabemos quiénes están detrás de los bots. Hay humanos. Okay. Sí, yo complementaría un poco el tema, dándole la respuesta a Rubén, que sí, si bien es cierto todo lo que nos dice John, recordemos también lo que hablamos un poco, lo que nos dijo John sobre esta nueva inteligencia artificial y el GP y todo esto, que es capaz de generar este tipo de noticias, pero seguramente alguien le hizo una pregunta y le pidió que generara esa noticia. O sea, es un poco la relación entre inteligencia artificial, los bots. Les hablaba un poco de los videos del deep fake que permite generar videos falsos a través de videos reales. O sea, todo eso es una realidad y que tenemos que combatir con cosas como las que nos mostró John, y que creo que en la medida en que estemos más informados, que hagamos una crítica frente a lo que estamos recibiendo antes de poderla enviar y todo este tipo de cosas, estamos ayudando un poco. Que es un poco también, no sé si ya él quiera complementar algo ahí o pasamos a la siguiente pregunta. No, estaba pensando en eso porque precisamente voy a comentar, y creo que les mandé algo a ustedes por interno, pero no vamos a hablar el origen. Un periodista acá en Colombia decía, es que ya hay empresas que tienen todo un andamiaje para recompensar, compensar, balancear o desbalancear un hecho, ¿sí? Entonces muchas veces alguien se encuentra en una investigación X, Y o Z, algún motivo, y esa empresa, esa industria, esa persona puede contratar a otra empresa externa para producir todo un andamiaje para desmentir o modificar esa realidad. Entonces ahí es donde un dicho muy popular decía que una mentira dicha 1000 veces
1000 veces se convierte en verdad. Entonces hay que tener como esa criticidad de decir, oiga, vea lo que está pasando el origen y qué es lo que está pasando alrededor y no dejarse deslumbrar por un motivo X, Y o Z y tratar de ocultar una verdad o que tratan de ocultar una verdad, pero como nosotros no nos volvemos tan críticos en ciertos aspectos, pues damos por hecho de que esa información es verdadera sin ningún motivo, ¿sí? Porque como decía el periodista, el grupo de WhatsApp de cadena de las tías que envía todos los mensajes todos los días, todas las mañanas y durante todo el día, de todas las noticias, de todo lo que encuentran en internet, es una forma, pues digamos que ha llegado a industrializarse y puede cambiar realidades que no son verdades y ocultan la verdad. Entonces, hay que ser crítico en eso y nosotros darle el peso que corresponde realmente a la verdad y la veracidad, ¿sí? Y no a la masividad, que es lo que puede ocultar una realidad o una verdad. Me De volví, acuerdo. me volví filósofo. Eso está muy bien, ya. Eso está muy bien. Quiero darle como respuesta a lo que nos pregunta Miguel, y es cómo garantizar la veracidad de la información si muchas de las fuentes confiables también hacen uso de las fake news. Era un poco lo que comentaba al inicio de las noticias, pero creo que Yael en algún momento nos dijo también, ojo, hay medios independientes y uno todo el tiempo debe contrastar la noticia. O sea, debe darse la oportunidad de verificar varias fuentes, mirar a veces qué sesgo tiene, para dónde va, y de pronto darle una mirada a los medios independientes que de pronto nos cuentan otra cosa. Acuérdense, y esto ya es un pensamiento propiamente mío, y es, acuérdense que cada evento tiene varias miradas y puede tener muchas miradas, y dependiendo en un accidente de tránsito, los dos que se chocaron, cada uno tiene su verdad y para cada uno de ellos es verdad lo que sucedió, pero puede ser que una persona, un observador externo dice, oiga, no, eso no fue lo que sucedió, realmente no fue lo que sucedió y da otra versión. Entonces eso es lo que yo digo y lo que hemos tratado de llevar aquí, de contrastar ese tema, ¿de acuerdo? Entonces creería yo que por ahí puede ser, Miguel. Y ya digamos que tenemos otra pregunta y es la de Camilo. Desde la academia se está trabajando el tema de la fake news. ¿Quieres dar alguna respuesta, Juan Pablo? Claro que sí. Bueno, decirte, Camilo, si particularmente en el tema de fake news, seguramente las facultades de comunicación estarán haciendo algo. Yo me imagino que quiero pensar que sí. Efectivamente tenemos, nosotros somos académicos, pero más de otros campos, del campo de la ingeniería, de la administración, de la matemática, pero desde diferentes escenarios académicos sí se está trabajando muchísimo en fortalecer competencias informacionales en los estudiantes. Esas competencias informacionales son un requisito sine qua non para los profesionales, no solamente lo disciplinar hoy en día es lo importante, así como también es importante contar con 1 o 2 idiomas adicionales al nativo, también contar con esas competencias, o más bien fortalecer esas competencias informacionales es necesario. Y eso demanda precisamente ser muy crítico con lo que nos está llegando, porque todo el día, pues como les decía, se genera muchísima información. ¿Y cuánta de esa información podemos asumir como cierta o no? Eso va definitivamente a demandar que nosotros seamos muy críticos siempre con lo que nos llega. Aquí, perdón por la expresión, pero creo que es necesario tener lo que tenemos todos los colombianos, malicia indígena, con todas esas, con toda la información que nos puede llegar, ¿sí? Y ante todo, parte del logro de las competencias informacionales es estar dispuesto a aprender todos los días. Y parte de ese proceso de aprensión constante también significa desaprender lo que ya conocemos. Ese es el primer paso. Por lo tanto, ver una noticia de forma crítica debe ser algo ya cotidiano. Y seguramente yo no sé el rango de las personas que nos están escuchando acá, pero si ya están dentro del rango como nosotros, aunque seamos migrantes digitales, los muchachos hoy en día tienden a ser mucho más críticos.
aunque no lo creamos. Muchos de los muchachos que están llegando a las universidades son mucho más críticos con la información digital. ¿Por qué? Porque están logrando el desarrollo de esas competencias informacionales. Y en eso sí se está trabajando desde las diferentes academias, universidades. Eso sí, la academia está muy pendiente de. José, no sé. Listo. Sí, yo comparto el tema y digo que pues, los que tenemos la dicha de ser de una u otra forma docentes y algunos que hemos vuelto a la docencia después de mucho tiempo, pues tratamos de hacer el trabajo de, hombre, venga, documentese bien, haga una buena documentación, tengo la lectura crítica, que creo que ayuda mucho, mucho, mucho en ese tema. Creo que ya Eli nos iba a decir algo. No, ya iba a sugerir el tema del cerrado de nuestro programa, lo último Sí, que sí, queda, sí, los sí. casos reales, 15 Sí, y una conclusión de pronto al final, unas conclusiones al final. Entonces, en el tema ya, voy a cambiar aquí, con nuestro tema de fake news. Resulta, estuvimos mirando qué casos o qué traer que fuera un poquito no político. Acá sale eso, déjenme un segundo acá. Sale una publicidad aquí de YouTube. El caso que les vamos a traer, o el que les voy a mostrar ahorita, denme un segundo, es el caso de Elizabeth Holmes. El caso de Elizabeth Holmes, no, que pasa que la publicidad de YouTube se la... Un momento acá. Ella nació en Estados Unidos y creó una empresa que se dedicaba a temas de diagnósticos de sangre con una muestra de una gota. Ella se autoproclamó como la Steve Jobs de la medicina o del diagnóstico. En su momento, aquí la vemos. Echó a andar la empresa, recibió mucho apoyo y mucho dinero de muchos lugares, pero con el tema y con la verificación ya con el tiempo, o sea, en el tiempo logra discernir y mostrar que es verdad y que es mentira, de que todo lo que ella prometía nada era real y todo fue un desarrollo tecnológico fake, con una noticia fake, con una cantidad de combinaciones de cosas que llevaron a que ya se clasificó como un fraude y ya fue procesada y condenada en Estados Unidos. Entonces, el especial como tal lo podrían ver completo, ya el estudio completo en HBO, bien interesante. Y no solamente en temas de fake hay que tener en cuenta, y con el tema de la preparación del programa estábamos mirando, no hay solamente fake news, hay también temas vean, también de ciencia y tecnología, medicamentos, temas de desarrollos tecnológicos, temas, tratamientos de belleza. Y si usted se vuelve un poco más crítico, se va a dar cuenta que la gran mayoría que en algún momento usted lo inunda en la vida, mucho es mentira, ¿sí? Y nos dejamos llevar por otra realidad, digamos, entre comillas, alterna. De eso también se sucedió este caso. Alguien decidió construir un personaje ficticio y lo mostraba como un multimillonario. Eso se dio acá la fuente es BBC y eso ya salió en muchos lugares, en el cual alguien decidió cómo construir a alguien un tipo de influencer que tuviera cierta cantidad ya de relevancia, y alguien lo construyó en Europa, logrando a una persona que estaba, creo que si no estoy mal, era pensionado con no muchos recursos, lo convirtió en Instagram y lo convirtió como si fuera un multimillonario. ¿Y cuánto se demoró? Fue en tiempo récord y gastó menos de $800, 800, perdón, 800 euros. Entonces, eso también en algún momento se está viendo y en algún momento está sucediendo. Y por último, pues entre las reflexiones de las fake news, un amigo mío hace un par de años, cuando estuvimos en algún momento encerrados aquí por temas de pandemia, contaba que él estaba en una población acá de Colombia y decía, vea, yo estaba sentado en la población, yo estaba viendo un medio de comunicación y mostraban las imágenes de una cantidad de cosas en el lugar que yo estaba sentado, que no estaba sucediendo nada, pero eso salió en un medio de comunicación muy popular. Les decía, ¿cómo es posible yo estar viendo el noticiero, estando en el lugar? Lo que mostraban era una cosa muy diferente a lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Entonces,
Obviamente ojos que ven no necesariamente deberíamos de decir que es todo lo que ve realidad, o como más bien el dicho popular, muchachos, lo que uno le decían en los abuelos, no todo lo que brilla es oro, y en este caso, digamos, traslapado al tema de las noticias, no necesariamente todo es verdad, ¿no? Eso tocaría que en algún momento lo meditáramos y no darle la veracidad porque usted lo vea de que es realidad. Ok, pues bueno, muy bien. Creo que ha sido un programa muy, muy interesante. Han habido preguntas, lo cual me parece sencillamente maravilloso. Nos hemos pasado unos minutillos del tiempo que teníamos previsto, pero valió la pena. De verdad que valió la pena. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, a todos los que han estado aquí súper pendientes, a todos los que han hecho preguntas, a todos los que no se atreven a hacer las preguntas, pero que nos siguen a través de los diferentes canales y a través de los diferentes medios. Pues nada, estar aquí un sábado con este frío y escuchando sobre fake news creo que valió la pena. Creo que el objetivo estuvo logrado. John, Yael, creo que se logró el objetivo y eso se pudo ver en las preguntas que hicieron. No me resta más sino decirles gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo programa que ya les estaremos informando de qué es. Un feliz abrazo, una feliz noche y muchas gracias a todos. Feliz Gracias. fin de semana. Hasta luego, Estén muy ya. bien. Gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias.